días. Hoy realizaremos un vídeo acerca del potencial de membrana en reposo de una neurona. Bien, entonces tenemos que saber que el potencial receptor, los potenciales sinápticos y los potenciales de acción son señales importantes en el sistema nervioso. Estos potenciales hacen referencia a cambios en el potencial de membrana desde su nivel de reposo. Entonces en este vídeo hablaremos acerca del potencial de reposo, y una forma de definirlo es que es una diferencia de potencial entre el interior de la célula, o sea que el espacio intracelular, y el exterior de la célula, el espacio extracelular. Estamos hablando del interior, intracelular, y del exterior, a través de una membrana. Eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Es el potencial que va a existir siempre y cuando tengamos una membrana. Entonces todo esto ocurre en un estado estacionario que va a depender también de la permeabilidad de esta membrana en reposo a los iones y también de las concentraciones intracelular y extracelular que estos iones tengan a través de esta membrana permeable. Muy bien, mucha gente lo que ha hecho es ha medido este potencial que existe entre el interior y el exterior de una célula con respecto a su medio extracelular, y ha podido determinar que ese potencial de membrana en el interior de la célula es entre menos 60 y menos 90 milivolts, dependiendo del tipo de tejido y dependiendo del tipo de célula. Pero en general, en las células neuronales siempre vamos a estar en torno a los menos 70 milivolts negativos de potencial eléctrico. Bien, ¿esto a qué se debe? ¿Por qué tenemos un potencial electronegativo dentro de las células? Y esto se debe a que los ácidos nucleicos tienen carga negativa, el ATP producido por las mitocondrias también le otorgan cargas negativas, también las proteínas intracelulares que están fabricadas en el aparato de Golgi y el retículo del aparato de Golgi, y entonces todos ellos generan cargas negativas. Otro factor muy importante a la hora también de formar un gradiente que tenemos que tener en cuenta para estudiar el potencial de membrana es la bomba intercambiadora de sodio y potasio, que va a generar y va a crear también otro gradiente de iones. Al sacar 3 iones sodio de dentro de la célula hacia afuera, a incorporar 2 iones potasios al interior. Esto lo que va a hacer es va a aumentar aún más la carga negativa de la célula en el interior de la célula. Bien, entonces, como les decía, que teníamos los ácidos nucleicos, las proteínas intracelulares, el ATP producido en las mitocondrias y las bombas sodio-potasio, lo que va a generar es un gradiente de concentración entre el interior de la célula y el exterior. Y si eso somos capaces de medirlos, vamos a encontrar que, por ejemplo, el ion potasio, va a estar en una concentración de 150 milimolar dentro de la célula. Y por ejemplo, fuera de la célula va a estar a 5 milimolar. Si nos vamos, por ejemplo, con respecto al sodio, tenemos 15 milimolar de sodio dentro de la célula y 145 milimolar de sodio fuera de la célula. Otro ion que es muy importante y que también lo introduzco porque luego también vamos a estudiar algunas cosas y es importante también tenerlo en cuenta, es el ion cloro, los iones cloros, que digamos también van a contribuir a la carga negativa, pero es muy baja su concentración, 5 milimolar dentro de la célula y 125 milimolar fuera de la célula. Muy bien, ¿qué va a pasar ahora con todas estas concentraciones y cómo va a ser la célula para mantener estos gradientes, para poder mantener? Entonces aquí aparecen unos nuevos actores que son los canales de fuga. Los canales de fuga son aquellos llamados canales de iones o canales ionotrópicos. Son canales que lo que le van a permitir a la célula es mantener este estado electronegativo. Y entonces, ¿qué tipos de canales de fuga tenemos? Vamos a tener a los canales de fuga o de iones de sodio, que van a introducir sodio dentro de la célula. Esto supongamos que es una membrana, esta es la parte exterior y esta es la parte interior de la célula. Entonces los canales de sodio van a incorporar sodio hacia dentro de la célula a favor de este gradiente de iones. El potasio va a salir hacia afuera de la célula también a favor del gradiente
de concentración de iones y el cloro hará por su parte lo mismo. ¿Sí? Ingresará los iones cloro hacia adentro de la célula. Y entonces aquí lo podemos observar. El potasio saldrá hacia afuera, el sodio entrará, al igual que el cloro. Entonces, muy bien, lo que estamos planteando aquí es que el potasio va a tener un rol muy importante o un papel muy importante a la hora de mantener esto aquí adentro de la célula negativo. Y entonces, muy bien, aquí aparecen unos estudiosos que es Nernst y que hizo una ecuación para poder determinar el potencial de equilibrio de un ion. Entonces, decir, bueno, si el potasio, que es el que va a estar ayudando a mantener esta carga negativa, sacando iones hacia afuera de la célula, podemos calcular qué es lo que estaría pasando con ese potencial en el equilibrio. Entonces, para conocer eso, Nernst hizo una fórmula que ese equilibrio es igual a 61 por la carga del ion por el logaritmo de la concentración del ion, en este caso que estamos hablando potasio externo, que ya lo conocemos, sobre la concentración del ion interno. Y entonces esto me va a dar el potencial en equilibrio que tiene el ion potasio. Y en la célula neuronal, con estos valores que ponemos, nos va a dar de menos 24 milivolts. Entonces nosotros sabemos que este potencial nos va a ayudar a conocer cómo están saliendo los iones potasio. Muy bien, ahora nosotros sabemos muy bien que no solamente un tipo de ion tienen las células neuronales. Las células neuronales tienen otros tipos de iones. Entonces, aquí aparecen en escena otros investigadores y que con la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz lo que hicieron fue calcular el potencial de membrana con todos los iones. Entonces, aquí ya tuvieron en cuenta al sodio y al cloro también. Entonces, para calcular ese potencial de membrana, se realiza de la siguiente forma, que es 61 por el logaritmo de, obviamente que esto es un desarrollo matemático y aquí tenemos la resolución final, pero bueno, con esto nosotros podríamos calcular este potencial de membrana. Entonces, ese potencial de membrana se calcula, como les decía, 61 por el logaritmo de la permeabilidad del ion potasio por la concentración de ese ion potasio extracelular, que está fuera de la célula, más la permeabilidad del ion sodio. La permeabilidad del ion sodio por la concentración del ion sodio también extracelular, más la permeabilidad del ion cloro por la concentración de cloro intracelular. Bien. Y todo esto se divide por la permeabilidad del ion potasio por la concentración del potasio intracelular más la permeabilidad del ion sodio por la concentración del ion sodio intracelular más la permeabilidad de vuelta del ion cloro por la concentración de cloro extracelular. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder calcular realmente el valor del potencial de membrana. ¿Qué pasa? Cuando nosotros calculamos el potencial de membrana, vamos a tener que esto nos da negativo. Y si se está incorporando sodio y cloro, ¿cómo hace esta célula para mantenerse electronegativa a pesar de que está entrando sodio y cloro? Entonces la respuesta la vamos a encontrar en la importancia que van a tener los canales de fuga o canales ionotrópicos de potasio en la salida a favor de gradiente del mismo. Entonces, aquí, cuando nosotros calculamos la ecuación de Goldman, sí que tiene un rol muy importante esta afinidad. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder entender que, con toda esta ecuación, cómo vamos a poder entender que realmente son estos canales? Entonces, aquí va a aparecer en juego la fuerza electromotriz. Que la fuerza electromotriz no es más que otra cosa que la diferencia que vamos a tener entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de los iones, que previamente los habíamos calculado con la ecuación de Goldman, que es esta ecuación. Muy bien, entonces, si nosotros calculamos esa diferencia, vamos a encontrar lo siguiente. Sabemos que para potasio el potencial de equilibrio de ese ion es de menos 94. Nosotros sabemos que una célula en reposo, porque ya dijimos que lo habíamos calculado, es de menos 70. Bien,
Y entonces, si nosotros esto lo medimos en milivol, esta diferencia, podemos saber que esa diferencia del equilibrio de los iones, y en el caso del potasio es de menos 94, sabemos que para el reposo hay una diferencia de más 24. Bien, ahora, si nosotros vemos el potencial de equilibrio del sodio, es más 61. Entonces, la diferencia que hay con el potencial de membrana en reposo es de menos 131. Y entonces aquí es cuando podemos empezar a entender esta fuerza electromotriz, que es como la energía que les va a permitir poder entrar o salir a los iones de la célula. Entonces, esta energía que tiene, por ejemplo, el ion potasio, que es de menos 94, ¿qué significa? Que está muy cerca de este potencial de reposo. En cambio, fíjense la energía que va a generar el ion sodio. El ion sodio lo que va a hacer es, al tener de potencial de equilibrio más 61, hay una fuerza electromotriz de 131 milivolts. ¿Eso qué significa? Que tenga menos 131 milivolts. Va a significar que el sodio va a ingresar dentro de la célula. En cambio, el potasio, al tener una fuerza electromotriz positiva, significa que saldrá de la célula. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿qué ocurrirá con el cloro? El cloro tiene un potencial de equilibrio de menos 85. Entonces, para llegar, la diferencia que va a tener con la membrana en reposo es de más 15. Entonces, probablemente el cloro también va a salir de la célula, pero con mucha menos energía, y con eso lo que le va a implicar es mayor dificultad. Entonces, con esto lo que nosotros podemos aclarar es cómo estos iones pueden salir de la célula, tanto el sodio como el potasio. El sodio, obviamente, entrar a la célula con mucha más facilidad, y el potasio salir también de la célula con cierta facilidad, pero también a favor de su gradiente electroquímico. Entonces, todas estas cuestiones del potencial de membrana en reposo de una neurona nos van a servir para poder entender cómo una neurona es capaz de comunicarse con otras, cómo es capaz de poder transmitir cuando se producen cambios en ambos lados de la membrana. Espero que con este vídeo hayan entendido y comprendido acerca del potencial de membrana. Muchas gracias.